Empezamos con la primera mesa y pasamos a presentar, nos acompañan Miquel Gorriti Bontilli, presidente de la Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, ex responsable de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco; Olga Fotinio-Poulo Basurco, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea; Nono Hernández Moreno, coordinador de la Unidad de Mejora Administrativa y Racionalización de Trámites de la Secretaría General de Administración Pública de la Junta de Andalucía; y María Cinta Vicedo Rodríguez, jefa del Servicio de Dirección y Gestión Pública del Ayuntamiento de Denia. ¿Se nos oye? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, en principio, muchas gracias a Nexpal por haber tenido esta iniciativa y la gran idea de hacer esta mesa, en la que el tema que nos propone es un tema interesante, sencillo y a la vez nada simple. Trata y dice la evolución de los departamentos de recursos humanos, de la administración de personal a la gestión de personas. Yo, reflexionando sobre esta frase provocadora, he de confesar que es verdad, porque yo la he vivido. Yo, cuando entré al gobierno hace mucho tiempo, de hecho ya estoy jubilado, felizmente jubilado, lo cual aconsejo a todo el mundo que pueda, y observé la entrada de mis primeros tiempos. Era una administración de personal bastante clásica, con aspectos, digamos, aspectos formales de gestión basados en planteamientos no litigiosos o muy basados en planteamientos de legalidad. Pero hubo un evento importante, como fue la Constitución española, en el año 78, en cuyo artículo 103 establece que las administraciones públicas deben de ser eficaces. La definición de eficacia de las administraciones públicas, la que más me ha gustado de todas las aquí conocidas, es la de Parejo Alfonso, que dice que ser eficaz en lo público es modificar las realidades para la consecución de productos, servicios o valores públicos, ¿no? Entonces, claro, tirando de ese hilo, en el año 84, la Ley de Reforma de la Función Pública, la famosa Ley 3084, una de las cosas que hizo fue bajar la concepción organizativa de los cuerpos a los puestos. ¿Por qué? Mi interpretación es porque quería darle una dimensión humana a las actuaciones que hace la administración pública. Además de eso, fue una ley pionera en que empezó ya, no siendo tan clara la diferencia, pero a diferenciar lo que eran los puestos y lo que eran las personas. Después vino el EBEP, y el EBEP en el año 2007 dio un cambio importantísimo. Dejó clara y diáfana la diferencia entre el puesto y la persona, estableciendo actuaciones que tenían que ver con las funciones agrupadas en puestos y las funciones naciendo de la legalidad vigente, legitimando lo que los puestos hacían y legitimadas también en función de las necesidades de la ciudadanía, y además estableció que las personas eran las que satisfacían sus responsabilidades mediante procesos que eran las famosas tareas. La mayor parte de la gente utiliza el binomio funciones y tareas como una unidad, y en la diferenciación entre responsabilidad y procesos está el quid de la cuestión, en lo que es la evolución desde la gestión de personas, de la gestión de personal a la gestión de personas. Además hizo otra cosa el EBEP. En su artículo 20 habló de que dice, es obligatorio, se establecerán, es el literal, procesos para evaluar el desempeño de las personas. No lo hemos hecho. Hay honrosas excepciones, pero la gran mayoría no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No es un difícil técnicamente, es un problema de dificultad en la gestión de la diferencia, en generar diferencias entre personas por razones de cómo han hecho las cosas. Pero claro, si las personas son las que tienen que satisfacer la eficacia, porque son las que son capaces de modificar la realidad, ¿qué personas pueden hacer lo que deben de hacer? Ahí hay un planteamiento selectivo. ¿Qué necesitan saber para hacer lo que tienen que hacer?
hay un planteamiento formativo. ¿Cuál es la evolución profesional de esas personas en su organización? Hay un planteamiento de carrera. Pero todas esas son posibilidades de generar diferencias y hay una que las legitima y las valida, que es la evaluación del desempeño. Es decir, los que nos dedicamos a la gestión de personas necesitamos o hacemos instrumentos, diseños que generan diferencias entre personas. Y luego también nos tenemos que encargar de gestionar esas diferencias en función de los propios cometidos e intereses de la organización pública. En definitiva, la esencia de la gestión de personas y la evolución a la que ha ido desde la gestión de personal es a producir y gestionar diferencias, que es lo que se llama gestión de personas o gestión de recursos humanos. Bien, esta es la introducción que yo quería hacer y creo que da suficiente posibilidad a los miembros de la mesa para que desarrollen estos temas. También quiero decir que aunque esto teóricamente sea claro, es muy difícil de llevarlo a la práctica. La gestión de la diferencia es el gran reto que tenemos en las administraciones públicas, tanto por la evaluación del desempeño, que es la clave de bóveda de toda la actuación en función pública, como la clave de la carrera horizontal, que adelanto que bajo mi punto de vista no es una segunda antigüedad, sino una gran posibilidad motivadora de las personas para desarrollar sus potenciales. Nada más. Y ahora le pediría a Olga que inicie su presentación. Olga, por favor. Pues, egunon guztioi. Buenos días a todas las personas que estamos aquí reunidas. En primer lugar, quisiera comenzar agradeciendo también a Nexpal la amabilísima invitación, porque me siento un poco extraña en un contexto en el que tengo delante de mí a gestores, verdaderos gestores de personal, mientras que yo vengo de la academia y debo anunciar que no me he jubilado, pero mañana ceso en mi función como directora de departamento en un departamento de 100 personas, lo cual, sinceramente, he de confesar, estoy enormemente encantada. Así que estoy hablando desde una posición bastante más cómoda que todos aquellos a los que tengo aquí enfrente, todas aquellas que ahora mismo enfrento. Bueno, mi intervención, que va a ser muy escueta en estos momentos, unos 10 minutos más o menos, sirve para establecer el régimen jurídico o trasladarles el régimen jurídico que ustedes ya conocen precisamente en relación con la evaluación de personas, que efectivamente es una problemática en sí misma en cuanto a la regulación sencilla, es decir, no hay una aproximación por parte del Estatuto Básico del Empleado Público extremadamente complicada, pero precisamente por lo breve que es, genera enormes dificultades aplicativas que yo creo que se os van a plantear con total seguridad. He de confesar también que yo vengo de una administración en la que nuestra evaluación sí se produce cada poco tiempo y sí estamos sometidos a ciertas evaluaciones de desempeño. Por lo tanto, si alguien tiene alguna consulta que realizar en relación con qué opinión particularmente me merece a mí la evaluación de desempeño, a la que sí soy o la que sí que me someten cada 6 años o un poco menos, pues no tengo tampoco ningún inconveniente en hablar de ello. Digo, como uno de otros muchos ejemplos que no sean precisamente las administraciones autonómicas, administraciones locales, etcétera. Bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo conoce que el Estatuto Básico del Empleado Público ya introdujo precisamente, entre otras cuestiones, la obligatoriedad de realizar esa evolución del desempeño y la carrera profesional, que define además de una manera, como todo el mundo sabe, bueno, pues lo suficientemente amplia. Señala, dice la norma, que la evaluación del desempeño y la carrera profesional, sobre la que se ha centrado, entre otras medidas, las últimas reformas en función pública, señala que será un procedimiento, o en palabras, si me permite Miquel, de proceso, un procedimiento, dice la norma, mediante el cual se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo ya anunciado, con el objetivo de hacer que las administraciones públicas, para las que los que estamos aquí trabajamos, sean más eficaces, sean más eficientes, ¿no? Esa es la finalidad, ¿no? En cierto modo, mejorar la productividad de las administraciones públicas. Y debo decir que la productividad como una herramienta que sirva precisamente para mejorar la calidad de los servicios públicos. El Estatuto Básico del Empleado Público, cuando hace referencia o cuando realiza esta definición, y esto desde el punto de vista jurídico yo creo que sí que es importante, a los efectos de los eventuales litigios que se pudieran suscitar
en relación con la aplicación del instrumento, de los instrumentos que sirvan para realizar esas evaluaciones de desempeño, que además, como todo el mundo conoce, deben ser negociados con la representación de las personas trabajadoras, señala que los criterios a seguir, los principios que deben regir esa evaluación en el desempeño deben de ser, en primer lugar, la transparencia, en segundo lugar, la objetividad, la imparcialidad y la no discriminación. Es decir, ahí tenemos los pilares sobre los cuales hay que construir un sistema que sirva precisamente para la medición de esos resultados, que a su vez tiene un impacto importantísimo, no solamente sobre la ciudadanía, que es sobre la que obviamente se centra el EVE, sino también sobre el propio empleado público. Yo creo que el que impacte sobre la proyección en la carrera profesional, sobre los criterios en los procesos de selección y sobre todo, donde yo creo que se puede articular mucha litigiosidad, es en relación con la mejora en la retribución complementaria a propósito de ese instrumento de evaluación que se produzca. Bueno, pues tiene que ser lo suficientemente consciente ese instrumento, siguiendo estos principios, para intentar respetar no solo, insisto, los derechos de la ciudadanía, sino también la de los empleados públicos o de las personas que prestamos servicios en las administraciones públicas. Bueno, el estatuto, como ya habréis tenido todos y todas la oportunidad de constatar, es escaso, es decir, tiene un ámbito escaso, permite un desarrollo a las distintas comunidades autónomas, algunas ya lo han hecho, y desde esta perspectiva, los desarrollos los desarrollos que yo he podido vislumbrar recogidos en alguna de las comunidades autónomas, bueno, no dejan de ser, con ciertas desigualdades entre unos y otros, pues una adaptación de esos principios generales que están en el Estatuto Básico del Empleado Público. Pero todavía esto hay que transformarlo en la realidad del instrumento real que se vaya a negociar, en el cual esos principios a los que hace referencia la norma general respete. Por lo que respecta, en mi opinión, al principio de transparencia, yo creo que cuando el Estatuto Básico del Empleado Público hace referencia al principio de transparencia, está haciendo referencia al principio de publicidad. Y esto sí que es un principio importantísimo, porque debe establecerse de manera clara y expresa qué se valora. Aquí empezamos con qué contenidos vamos a valorar, cómo se valora, quién valora y cuáles son las consecuencias o los resultados de una valoración que eventualmente pueda ser incluso negativa. Digo, me pongo siempre en el peor de los supuestos, porque normalmente cuando estamos en el mejor de los supuestos no solemos tener conflictos jurídicos, lo tenemos siempre cuando la situación puede ser más bien negativa, ¿no? Y esos elementos, a los que acabo de citar con carácter general, que se valora, cómo se valora, etcétera, no están estipulados en el estatuto, ya que empiezan las elucubraciones. ¿Quién valora? Bueno, empiezan las elucubraciones también en función del tipo de administración ante la cual nos enfrentemos. Si es una administración pequeñita, pues nuestro superior jerárquico, ahí comenzarán los sesgos o no en relación con las ciertas evaluaciones. Si es una administración más grande, pues se insta a que sea un órgano colegiado, siguiendo un poco el artículo 60 del Estatuto Básico, que además esté cualificado. Es decir, en la teoría todo vale, el papel lo sustenta casi todo. Y desde esa perspectiva, como el papel lo sustenta, eso luego tiene que transformarse en realidad. Y lo que sí sabemos, ante todo, desde el punto de vista jurídico, es que sea cual sea la opción por la que se opte en ese instrumento que sirva para esa evaluación del desempeño, es que esos contenidos deben de estar bien clarificados y que además esos elementos deben de integrar la motivación de la decisión administrativa que se vaya a adoptar a consecuencia de la aplicación del mismo, que puede originar o bien o recursos administrativos o bien, en su caso, de carácter jurisdiccional. Segundo principio sobre el cual alerta el artículo 20 del Estatuto Básico es el principio de objetividad, que el Tribunal Supremo ya ha definido qué es la objetividad a estos efectos. Y lo establece como un equivalente de neutralidad de la actividad administrativa. Por lo tanto, y aquí con carácter general nos dice el Tribunal Supremo, no valen los criterios subjetivos a la hora de realizar esas valoraciones, como es obvio. Ahora bien, esa subjetividad, o para impedir, mejor dicho, que esa subjetividad que se suele producir, lo digo porque yo soy evaluadora en muchos ámbitos, es inevitable, debo confesar, pero bueno, esos sesgos que todos y todas tenemos a la hora de evaluar a terceros, bueno, pues deben seguir unas reglas que procesalmente, que administrativamente estén bien estipuladas precisamente para evitar que vayamos por un lado u otro. Ya les digo que en mi experiencia personal, que evalúo el desempeño de otros compañeros y compañeras, bueno, pues en ocasiones no es tan fácil y ahí debo confesarlo abiertamente, no tengo problema alguno, es difícil de sostenerlo o de contenerlo en muchas ocasiones.
El objetivo es intentar evitar, como no puede ser de otra manera, la propia arbitrariedad. La imparcialidad, siguiente o tercer criterio de los que emplea el Estatuto Básico del Empleado Público, es un criterio orientado sobre todo para los evaluadores. Hay que ser imparcial. Muy bien, volvemos al mismo problema. ¿Qué es ser imparcial? ¿Cómo conseguimos que un evaluador o evaluadora sea imparcial? Incluso aún recibiendo formación. Lo digo porque, insisto, en mi experiencia personal, recibimos cierta formación para poder realizar determinadas evaluaciones y con el tiempo, en las evaluaciones que hemos ido recibiendo a los efectos de mi trabajo habitual, lo que sí sabemos es que lo que hace la norma es contener más, ¿no? Impedir, sobre todo, no tanto esa subjetividad o esa imparcialidad en la que, en la que podamos recaer, sino tratar de evitar que evaluemos a interpares que conozcamos. Y esto, en una administración local, es, para empezar, bastante complicado que pueda producirse. En otras administraciones un poco más grandes, pues será evidentemente un poquito más sencillo, ¿eh? Lo digo por mi experiencia, simplemente por trasladarles algunas ideas que seguro que irán surgiendo en el debate o que, por supuesto, mis compañeros y compañeras que tengo en la mesa irán profundizando con posterioridad. Bueno, el último principio es, lógicamente, el principio de no discriminación. No creo que haya que detenerse en el articulado de nuestra Constitución, ni tampoco en la Directiva 99/70, una directiva que ha dado una numerosísima jurisprudencia, no a propósito de esta materia, pero sí a propósito de materias muy cercanas a todos ustedes. Y bueno, ese principio, por supuesto, tiene que respetarse en todo momento. Desde mi punto de vista, estos principios son los que deben de articular ese instrumento que luego vaya a ser negociado. ¿Cómo se articula, cómo se deja de articular? Eso va a ser más complicado y va a depender sobre todo de los contenidos que se pretendan evaluar. Y desde esa perspectiva, en cuanto a los contenidos a evaluar, habrá unos contenidos que sean, vamos a decir, aritméticamente identificables o cuantificables. Miro a mi compañero en la mesa, porque él es experto en esa materia, yo no. Yo soy de letras puras, purísimas. U otros contenidos donde las variables, evidentemente, no puedan concentrarse de manera tan certera, no sé si es la palabra, porque ahí conozco a algún matemático o algún estadístico que me dice, bueno, esto no te creas tampoco, pero bueno, por si acaso, pero ciertamente con una mucha mayor subjetividad en la que eventualmente nos podamos mover. La litigiosidad que se puede plantear tiene más que ver con los indicadores más que cuantitativos, entiendo yo que obviamente con los cualitativos. Con los cuantitativos o la eventual litigiosidad que se pudiera suscitar, si los elementos cuantitativos a evaluar están bien diseñados en el instrumento, los evaluadores o las evaluadoras deberán seguir a pies juntillas lo que allí se les venga a indicar, de modo y manera que en ese sentido habrá una restricción, ¿no?, en cuanto a los recursos o impugnaciones que pudieran existir. En el resto de factores hay evidentemente un margen de decisión y aquí entramos en ese margen de decisión que permite que quienes sean evaluados o evaluadas, pues evidentemente en algún momento puedan sentirse agraviados o agraviadas por el resultado de esas evaluaciones y que, bueno, pues que litiguen directamente. Aquí el problema está hasta dónde o sobre qué parámetros jurídicos nos podemos plantear que ese litigio se pueda generar. Yo siempre me refiero, nos ponemos también los juristas, por lo menos los del trabajo, yo soy jurista del trabajo, no soy administrativista, pero vamos, siempre nos ponemos en el peor también de las situaciones, en este sentido, y siempre nos ponemos en el caso del litigio ya cuando alcanza nivel jurisdiccional, es decir, cuando ya va a nuestros tribunales. Entiendo que el juicio que se puede seguir, o el juicio más cercano a la hora de seguir para el control de esos actos administrativos resultantes de la aplicación de esos instrumentos, debe ser algo parecido al control de discrecionalidad técnica de las decisiones de los órganos de selección, algo muy parecido a lo que ya existe. Digo parecido y no idéntico, porque en la evaluación por desempeño, esta es mi visión por lo menos, y seguro que todas las personas que están aquí podrán contradecirme y con bastante mayor autoridad que yo, no son procedimientos en los cuales haya concurrencia competitiva o no son tampoco procedimientos en los que se estén valorando determinados contenidos sobre la base de unas pruebas a realizar. En principio no estamos en esa base. Por lo tanto, aunque el control al que hago referencia pudiera ser el más similar a la hora de aplicarlo a este tipo de supuestos, creo que también debería modularse en todos los supuestos, precisamente porque no nos encontramos exactamente en ese mismo procedimiento o en ese otro procedimiento de selección.
Los elementos que, y con esto lo dejo para dejar que el resto de intervinientes puedan aportar con sus experiencias reales y poder exponer lo que consideren oportuno. Bueno, yo creo que el objeto de control, por supuesto, los elementos reguladores del procedimiento van a ser o pueden ser perfectamente elementos de control. Esto yo creo que no cabe ninguna duda de que eso vaya a ser así. Uno de los aspectos fundamentales por lo cual pues, se puede recurrir y litigar a propósito es ante la eventual falta de motivación de las decisiones en la aplicación de esos procedimientos. Yo, en mi experiencia personal, es donde más se suele incidir, es decir, la falta o la ausencia o la escasez de motivación en la decisión resultante de la aplicación de la evaluación por desempeño. Por supuesto, en la correcta aplicación de las normas y en las bases no hay nada que discutir. Y, por supuesto, uno de los ámbitos, y aquí ya es cuando lo dejo en abierto, el ámbito, lógicamente, objeto de control va a ser, sin ninguna duda, la verificación de si los méritos que aparecen en esos instrumentos pueden ser realmente valorados y, sobre todo, los mecanismos de valoración de estos, o cada uno de ellos al objeto de determinar si realmente se han utilizado bien esos factores de ponderación. Cuando, insisto, nos referimos a eventuales errores aritméticos, pues las dificultades serán infinitamente menores. Cuando nos refiramos a otros elementos subjetivos o más subjetivos, pues ahí la situación será mucho más compleja. Cedo la palabra y cumpliendo con, creo, los 10 minutos rigurosos de mi exposición para que mis compañeros puedan intervenir. Pues muchas gracias. No. Pues muy buenos días a todos. La verdad que es un placer haber aceptado esta invitación de mi primer congreso en Expal y la invitación de Miquel para estar aquí. Es cierto que está centrado en la administración local. Yo vengo de la Junta de Andalucía, pero es verdad que al final los problemas a los que nos enfrentamos son similares, con unos marcos distintos, como bien luego comentaré, pero el problema de implementación es el mismo. No sé si leísteis el domingo pasado la columna de Xavier Marcet, que hablaba de la oportunidad que se produce cuando una persona nueva entra en un equipo, sobre todo personas que son de una distinta formación. Yo estaba de secretario general de una delegación en la playa, en Cádiz, muy tranquilo, entre comillas, y de pronto acabo en la Secretaría General de Administración Pública, el segundo sitio donde puede haber más licenciado en Derecho es la Junta de Andalucía por metro cuadrado. Y entro yo como licenciado, como matemático estadístico, entro allí. Tuve la suerte que entró un físico a la vez mío y nos pudimos repartir los insultos. Los insultos, sí. Y entramos los dos. La misión que yo tenía cuando entraba allí en la Secretaría General de Administración Pública de la Junta de Andalucía, que engloba toda la gestión de los recursos humanos de la macroorganización que es la Junta de Andalucía, con 240.000 empleados, 100.000 son de educación, 100.000 de sanidad, 20.000 personal laboral y 20.000 a grandes números de personal funcionario, de administración general. Y es una macroorganización. Mi misión principal era la de que las decisiones normativas que tenemos que hacer y que estamos obligados se basen dentro de lo que se pueda en la evidencia empírica, en la objetividad, tal y como nos comentaba Olga, y en la viabilidad técnica. Esa era la principal misión que tenía y se podía concretar en cinco objetivos. Lo primero es la fundamentación técnica de todos los desarrollos, que ahora comentaré algunos de los desarrollos en los que estamos enfrascados. La determinación de patrones secos que podíamos tener, la realización de numerosas simulaciones de los escenarios en los que nos podíamos encontrar, porque aquí la variación de un escenario a otro, con el volumen de personas que nosotros manejamos, es muy grande. Entonces, tenemos que tener claro hacia dónde nos queremos dirigir para luego no encontrarnos con sorpresas. Un segundo objetivo de la definición de indicadores de desempeño y de rendimiento, que sean los más objetivos posibles y que es lo que estamos trabajando. Sobre carrera horizontal, sí es verdad que en la estructura de los tramos que se han definido, vengo en el puente entre dos mesas de negociación. Ayer fue la primera mesa general
de negociación del decreto de carrera horizontal y evaluación del desempeño, y mañana la primera mesa sectorial de Administración General del mismo decreto. Es decir, que estoy en el puente entre una y otra, pero ya tenemos una propuesta en el borrador de decreto de estructura de los tramos de progresión de carrera horizontal, y evidentemente pues hemos tenido que hacer una serie de simulación, porque tanto a nivel de personas como a nivel presupuestario pues es importante tener esas simulaciones. Un cuarto objetivo era de aportar rigurosidad metodológica a todo lo que queremos hacer. Y una vez que se implante, el de la monitorización y revisión constante de todo el sistema que se están implantando, de los diversos sistemas que se están implantando. ¿Cuál es nuestro marco en la Junta de Andalucía? Evidentemente tenemos el EBEP, pero también tenemos desde mayo del año 2023 tenemos nuestra Ley de Función Pública, que desarrolla muchos de los aspectos que el EBEP decía que teníamos que desarrollar, y que evidentemente es nuestro nuevo marco estratégico y operativo de modernización de la Administración de la Junta de Andalucía. Y precisamente viene puesto, bueno, es una ley muy declarativa, es muy valiente, pero es muy declarativa, y además viene del acuerdo con toda la parte sindical y con toda la parte parlamentaria, es decir, que nace desde el punto de vista de un acuerdo total, de un consenso total, con lo que ello conlleva. Evidentemente se ha tenido que dejar muchas partes que se querían por todos los ámbitos. Y es declarativa desde ese punto de vista muy valiente, pero a falta de muchos de los desarrollos, que es lo que estamos ahora enfrascados. Evidentemente, en la parte esa declarativa habla del cambio del enfoque de gestión de personal, gestión de los recursos humanos, gestión de las personas, y viene así puesto de manera expresa. Habla de la planificación estratégica de los recursos humanos a través de las planificaciones plurianuales y a través de la gestión planificada de vacantes, que ahora comentaré. Hablaba de la gestión por funciones y por perfiles, intentando tener una mayor flexibilidad y adaptabilidad dentro de la gestión de los recursos humanos. Un apartado muy importante tiene la carrera horizontal de evaluación del desempeño como aquel mecanismo de reconocimiento del compromiso profesional de todos nuestros empleados públicos, y de mejora de la eficacia y de la eficiencia, tal y como antes hemos comentado. Y también hablaba de la formación y el desarrollo continuo como un derecho, pero también como un deber de todos los empleados y empleadas públicas. Dentro de este marco que nos daba tanto el EBEP como la Ley de Función Pública, estamos ahora mismo en una vorágine de creación normativa increíble. Ayer también se puso en información pública nuestro nuevo decreto de teletrabajo, que hoy he visto un titular que me ha enseñado antes Jesús Congregado, un poco raro. Vamos a dejarlo ahí el titular que he visto hoy, pero ayer se sometió a información pública, por si queréis echarle un vistazo, porque nosotros ahora mismo estamos a través de un pacto que vino por la pandemia, y ya lo ponemos en vía de decreto, ya está en información pública. Como digo, estamos inmersos en los primeros pasos de la negociación de carrera horizontal de evaluación del desempeño. Estamos en unos procesos, en unos pilotos, en el diseño de unos pilotos de selección que comentaré a continuación. Y también estamos en el desarrollo de un concurso abierto y permanente como método de provisión. Ya tenemos el primer desarrollo normativo realizado, el decreto 51/2025 de planificación y ordenación de los recursos humanos de la Junta de Andalucía, que salió hace un par de meses, donde hablaba pues, de la planificación de los recursos humanos, básicamente todo lo que es el desarrollo de muchos de los apartados que demandaba la ley de Función Pública. En la parte de selección, que nos vamos a enfocar en los pilotos a tener una parte de práctica dentro de la selección, donde se va a realizar una evaluación de las competencias, tanto técnicas como competencias blandas, de algunos cuerpos, siendo esa fase además selectiva, esa fase de práctica va a ser selectiva, pues se regula de alguna manera en este decreto cómo se va a hacer, a falta de la convocatoria, que estaba, como digo, también a punto de salir, y que falta también la última parte de negociación. Como digo, hemos pasado de una parte de querer hacer a una parte de hacer, y estamos ya entrando en la acción, que es algo que se nos demandaba. Y una de las partes que estamos haciendo es también la gestión planificada de vacantes, que ahí tomamos la metodología de Miquel como base, y que la estamos haciendo con cada una de nuestras consejerías. ¿Cómo? Pues por ahora estamos teniendo una reunión con todo y cada uno de los secretarios generales técnicos, ten en cuenta el tamaño de nuestra organización, secretarios generales técnicos, que son los responsables de los recursos humanos de cada una de las consejerías, para darle
una formación, evangelización, como queramos llamarle, de lo que sería lo que nosotros entendemos que es la gestión de los recursos humanos, pero a través de un análisis de datos que nosotros les facilitamos. Es decir, nosotros decimos, no sé si tú has analizado tus datos, pero por si no lo has analizado, que gracias a Dios hemos visto que muchos de ellos sí lo tenían hecho un análisis bastante concienzudo, le hemos proporcionado desde la Secretaría General de Administración Pública y de la Dirección General de Función Pública toda la información que nosotros consideramos relevante. Pero no solo eso, sino le hemos dicho, si tú tienes alguna necesidad de información que tú no tienes aquí, dínosla y nosotros pues intentamos sacarla, intentamos en nuestro sistema de datos de recursos humanos, que imaginaos cómo es mastodóntico, pues intentamos tenerlo para vosotros. Y además le apoyamos con dos herramientas que también estamos iniciando, que es un análisis de puestos de trabajo y un análisis de cargas de trabajo de unidades administrativas, que en la Junta de Andalucía no teníamos hecho de manera general y manera arreglada. Pues vamos a iniciarlo también, ya estamos dando también los primeros pasos. En esta primera reunión que hemos tenido con los secretarios generales técnicos, cuando nosotros le hablamos de recursos humanos, que cuáles son las necesidades que tiene, adivinad cuál es la primera necesidad, qué es lo que ellos quieren. Más personas. Más dinero, más personas. Y nosotros decimos, bueno, es posible. Sí, no es posible que si después del análisis que vamos a realizar, que además que vamos a realizar de la mano, porque lo estamos realizando con ellos, acompañando a cada una de las 14 consejerías, lo estamos haciendo de la mano, pues puede que lleguemos todos a la conclusión de que de verdad, para resolver las competencias que tenéis asignadas, necesitáis más dotación presupuestaria en plantilla y, por lo tanto, más personal. Pero que hay otra serie de herramientas que además le presentamos una batería de propuestas que pueden hacer sin nosotros querer meternos en lo que deben de hacer, porque lo deben de hacer ellos, pero digo, bueno, a nosotros se nos ocurren toda esta serie de posibles cosas que tenéis que vosotros decidir y que podéis implementar. Bueno, pues estamos yendo de la mano en el proceso, en esta ya primera oferta de empleo público que se va a realizar con este proceso, pues se verá reflejada esta gestión planificada de vacantes, gestión planificada que es plurianual, que al año siguiente lo que será es revisar lo que se ha hecho el año anterior, porque como al ser plurianual lo único que tienen que hacer es pues, ver cuál es su nueva realidad y llevarla, actualizar la que tenía. Otro de los que estamos trabajando, como he comentado, ya salió a información pública el decreto de teletrabajo, donde se intenta, como uno de los objetivos principales, inculcar la cultura del trabajo por objetivos, y poder medir de alguna manera cuál es el trabajo que hacen todos nuestros empleados públicos. Yo creo que se ha conseguido. De hecho, podéis echarle un vistazo y cualquier cosa que nos queráis comentar, bueno, todavía estamos en esta fase del trámite. Y en el decreto de carrera horizontal de evaluación del desempeño, que nosotros lo hemos hecho de manera conjunta, la parte de evaluación en nuestra propuesta lleva una evaluación colectiva, primero, de cuál es la evaluación que tiene la unidad administrativa en la que está inmerso cada uno de los empleados públicos, pero también y sobre todo una parte individual. Y esa parte individual además tiene una doble vertiente, una parte de competencias técnicas y una parte de competencias blandas. La parte de competencias técnicas sí es verdad que se puede objetivizar mucho más a través de una serie de indicadores, pero como comentaba Olga, la parte de las competencias blandas se puede objetivizar lo máximo posible, pero sí es verdad que queda siempre un pequeño margen de evaluación, lógicamente. Y en la evaluación y en la parte de carrera horizontal nos hemos decantado por 6 tramos, donde se evalúan 3 bloques. El primer bloque, mayoritariamente la puntuación viene de la evaluación del desempeño, otro segundo bloque sobre conocimiento y competencia que tiene la persona y un tercer bloque sobre gestión de conocimiento e innovación pública. Son los 3 bloques donde se tiene que obtener la puntuación para ir ascendiendo en los tramos de carrera horizontal. En la parte de selección, sí es verdad que queremos ser en los pilotos bastante valientes añadiendo la parte de prácticas de varios meses dentro del proceso. Pongo un ejemplo de uno de los cuerpos que tiene 15 plazas, se prevé que vayan 20 personas
20 personas esos procesos de prácticas, por lo tanto, en teoría 5 personas quedarán fuera de las plazas directas, pero es verdad que tanto nuestra ley como nuestro decreto nos permite que el 20% de las personas que hayan superado los procesos selectivos, a costa de la tasa de reposición de los años siguientes, puedan ser nombrados funcionarios de carrera. Entonces, es posible que ahí 3 personas también entren como funcionarios de carrera posteriormente y 2 personas pues queden fuera dentro de los colectivos que tenemos de las bolsas de interinos. Estas personas estarán como funcionarios en práctica, con todos los derechos de un personal funcionario, con su sueldo de puesto base, con sus días de vacaciones, bueno, con todos sus derechos. Son pilotos, nos surgen muchas dudas, pero bueno, vamos a ir con estos 2 cuerpos, vamos a evaluarlo como sale y estamos seguros de que algo positivo sacaremos de estos procesos. Bueno, estas son todas las novedades que podemos presentar en una macroadministración. Es verdad que con respecto a las administraciones locales es difícilmente comparable nuestro ámbito con el de muchas de las administraciones locales, pero yo creo que nuestro propósito es el mismo al final que el que tenéis, y muchos de los trabajos que estamos haciendo pues pueden ser reflejados y adaptados a vuestra realidad. Bueno, esta es... Gracias. Arturo. Buenos días a todos y muchísimas gracias a Ángel por contar conmigo, a Miquel. Bueno, yo cuando me propusieron venir a este congreso y como ponente, pues para mí es un honor. Siempre he estado como vosotros, sentados oyendo, a permitirme expresar estos monstruos, las personas a las que sigues en congresos, lees, incluso te dan clases a través del MOD de la Junta de Andalucía y te evalúan. Y bueno, de repente me siento en una mesa redonda con ellos y no puedo más que estar pues, muy contenta y muy agradecida por toda esta oportunidad. Cuando hablé con Ángel, dije, Ángel, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo aportar yo? ¿No? O sea, yo no soy ninguna gurú, no soy una experta en estos temas, al menos normativos, yo lo aplico. Y me dijo, pues eso, tú eres funcionaria de trinchera. Dije, de trinchera, pero de las que, vamos, va poniendo las balas o quitando, ¿qué hace? ¿No? Tú explica tu realidad y lo que ocurre en el Ayuntamiento de Denia. A ver, no nos consideramos un ayuntamiento puntero, simplemente un ayuntamiento abierto a otras posibilidades, a coger las oportunidades e intentar ponerlas en práctica. Porque de esto va lo que mencionaba antes Miquel, qué distancia hay entre el sistema conceptual, ¿no? Lo que nosotros nos encontramos que tenemos que normar, que tenemos que poner en práctica, que nos obligan a poner en práctica. En el caso del Ayuntamiento de Denia, pues nos encontramos hace 2 años con una sentencia que en 6 meses teníamos que poner en práctica y poner en marcha la carrera profesional. Bueno, pues yo hubiera hablado un poquito con la juez y le hubiera dicho, ¿y cómo lo hago, no? ¿Qué se te ocurre? Pero bueno, la verdad es que gracias a nuestro equipo y que tengo personas a mi lado pues muy impulsivas, que van por delante. Yo voy poniendo como puedo la base, pero tengo algunas polorillas que van por delante de mí y voy corriendo con ellas. Y luego el apoyo también político, que es crucial y fundamental. También tengo que agradecer que en toda esta labor de innovación, que ahora os contaré un poquito de manera más resumida, porque tampoco quiero explayarme, también son pequeñas cosas. O sea, ya veréis cómo tampoco se tratan de hacer grandes logros, ni innovar significa, como dicen los expertos, tratar de hacer algo nuevo, sino poner en práctica lo que tenemos, aunque sea con una pequeña pildorita. Y en eso pues llamamos a nuestras compañeras y compañeros de Valencia, que tenían un reglamento más aprobado desde hacía más tiempo que nosotros. Nosotros lo aprobamos en el 2023 y vamos implementándolo poquito a poco, de manera progresiva, más que nada también por el tema retributivo, porque claro, cuando vas a poner en marcha todo un cambio normativo como este, que además está en el limbo, ¿no? Porque cuando tú normas y te dicen, pues vas a volver a sacar un reglamento sobre permisos y calendario laboral y tal, eso lo ves día a día y es más fácil normarlo y reglamentarlo. Pero cuando hablas de la carrera profesional, por lo menos en la zona de Levante, en la zona de la Comunidad Valenciana, solamente Valencia estaba en marcha con ello y pocos ayuntamientos más.
Benidorm había aprobado su reglamento y ya también el impulso y las ganas por aprobar un incremento retributivo por parte de la parte sindical, pues nos obligaba a hacer un esfuerzo titánico. O sea, los números incrementaban el capítulo 1 muchísimo. Entonces, pues, ¿cómo haces para involucrar a las personas en todo este proyecto? ¿Y cómo haces para que no suponga una nueva carga de trabajo? ¿Cómo lo vendes? Pues bueno, el pequeño granito de arena, digamos, que podemos contribuir aquí en el Ayuntamiento de Denia y que a lo mejor nos puede diferenciar un poquito en la forma de implementar un cambio tan drástico como ha sido la carrera y la evaluación del desempeño, lo obtuvimos a través bueno, eso que dicen, antes que es el huevo o la gallina, pues nosotros cogimos directamente el reglamento y fuimos trabajándolo conforme íbamos poniendo en marcha ya pues los objetivos colectivos, ¿no? Que la evaluación del rendimiento, que era más fácil, y trabajamos en conjunto con todos los departamentos. Ahí nos empezamos a cohesionar y a bueno, familiarizarnos, a hacer reuniones, a poner en común. Bueno, obligaba a parar, ¿no? Obligaba a parar y a ponernos en contacto y a comunicarnos unos servicios con otros. También nos dimos cuenta que al poner en marcha la carrera profesional, concretamente el factor 1, porque veíamos que era más sencillo, y también nuestras compañeras de Valencia nos dijeron empezar por ahí porque va a ser más sencillo. Desde luego la evaluación de desempeño todavía no la hemos implementado, estamos en ello, pero con la carrera con la evaluación del rendimiento, los objetivos, sí que empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que era una palanca de cambio. Nos dimos cuenta enseguida, o sea, solamente el hecho de acercarte a tus compañeros, alinearte con el plan de mandato, ver que ibas cruzando los datos, cohesionando y además retroalimentándote con lo que te aportaban otros servicios, todo eso fue enriquecedor y nos dio una visión participativa que ha provocado un cambio en la administración. Es poquito, pero ese pequeño cambio ha dado un giro a la forma en que vemos nuestra organización y cómo además la ven, cómo la perciben. Por supuesto, el reglamento se aprobó y ahora mismo cada día se nos ocurren cosas que tendríamos que cambiar. Pero bueno, hay que ir caminando, ir modificando y mejorando, de eso se trata. Pero bueno, en todo esto que es un cambio nuevo, ¿qué ocurre con la RPT? Pues bueno, en la práctica nosotros teníamos una RPT y la RPT quedaba ahí inmóvil. Así, tengo una RPT, normativamente la tengo, una relación, un catálogo de puestos de trabajo, pero nos quedábamos ahí. Nos quedábamos ahí porque lo cotidiano, el día a día, la rutina del día a día nos impedía el poder hacer que esa relación de puestos de trabajo creciera, fuera más flexible y dinámica. En el 2021 aprobamos una nueva relación de puestos de trabajo, siguiendo las directrices que nos van indicando pues personas expertas como Miquel, puestos nuevos, se quedan obsoletos los auxiliares administrativos, damos más importancia y vamos a optimizar los grupos B, las titulaciones profesionales. Bueno, pues intentamos darle un pequeño giro a todas las titulaciones, acomodándolas, adaptando todo nuestra RPT a los nuevos cambios normativos de educación y a ir montando una RPT más dinámica, que fuera revisada continuamente, anualmente por lo menos, para ver qué es lo que estábamos efectivamente aplicando y qué es lo que no. Igualmente, aunque la RPT es un eje vertebral en todos estos cambios y es una oportunidad, no tenemos que verla como una relación o como una normativa más obligatoria, hay que utilizarla, como ocurre con la evaluación de desempeño, como una palanca de cambio. Y en ello estamos, porque no podemos decir que tenemos una RPT. La RPT tiene que ser viva, la RPT tiene que ir creciendo como eje, decía antes, vertebral, como eje que nos ayude también a poner en marcha esa evaluación del desempeño, porque es vital tener una RPT que marque los itinerarios, que tenga una visión y una misión clara, y en ello pues obliga a estar continuamente revisándola y adaptándola. Y bueno, otro pequeño cambio que también hemos dado en el ayuntamiento es en los procesos de selección.
tomo nota también para la RPT y los procesos de selección, lo que ha dicho Nono sobre la gestión de la planificación de las vacantes y todo el tema de la carga de trabajo, ¿no? Porque ahora para la evaluación del desempeño no, estamos intentando también digitalizarla porque operar con hojas de cálculo pues va a ser complicado y bueno, estamos sirviendo también de una herramienta de digitalización del procedimiento de evaluación y bueno, nos vamos a tirar al ruedo ya próximamente en el mes de junio con las primeras evaluaciones y a ver qué resulta. Todo ello implica que tenemos que dar muchísima formación y la formación también se la tenemos que dar a los tribunales. Nosotros en los procesos de selección, cuando ponemos en marcha las pruebas de conocimiento, las entrevistas y tal, nos damos cuenta que todavía los tribunales seguimos anclados en el pasado, ¿no? Vale, entonces pongo unas preguntas para valorar la comunicación y valoro también el trabajo en equipo. Y luego me voy a valorar también, empiezo a meter un montón de competencias. No, vamos a poner 2 porque yo creo que vamos a tener bastantes. Pero vamos a poner, ahora el otro día hicimos una entrevista, ponemos 2 preguntas. Pues mira que es difícil poner 2 preguntas y diferenciar lo que hay que valorar, si la pregunta o la competencia. O sea, cuesta tener en cuenta que lo que vas a valorar es la competencia, la conducta observable. ¿No? Mira, porque puedes formular una pregunta de, ¿qué tipo de vendaje harías para esto? ¿O cómo tratarías a este paciente que tiene esta discapacidad? Bueno, pues todo eso terminas al final, la inercia te lleva a valorar el conocimiento, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, en ese momento, esa persona cómo se está expresando, qué nos está transmitiendo, cómo ha estructurado las preguntas, las respuestas, perdón. Y todo eso tenemos que acostumbrar a valorarlo y es muy difícil. Entonces, formación es lo que necesitamos. Y bueno, ya para finalizar, simplemente decir que para nosotros la RPT, que era como un tablero de ajedrez, y las fichitas que van moviendo, pues esas fichitas tienen nombre y son personas. Y ahora nos ha venido la evaluación del desempeño, que es como una culebra que ha cogido el tablerito y lo ha ido saxeando así un poquito, y nos hemos dado cuenta que las piezas se caen, o sea, aquí hay que mover de otra manera la administración, aunque sea, como digo, el Ayuntamiento de Denia, poquitos retos, poquitas cositas, pero se notan. Y nada más, agradeceros vuestra atención y por lo menos la contribución que hayamos podido dar. Gracias. Bueno, interesante, muy interesante, las 3 visiones. Muchas gracias, Cintia, me ha encantado lo que has dicho. Gracias. A vuestro también. Pero No nos ponemos celosos. lo de Cintia me gusta mucho. A ver, me han sacado tarjeta amarilla y me han dicho que tengo que acabar a una determinada hora, pero quedan 10 minutos. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta que ha estado aguantándose todo el rato y la quería hacer? Este es el momento. Que no sea larga la pregunta. Y fácil. Bueno, fácil ya. La pregunta puede ser larga. Por eso. Si no tenéis yo... Sí. Buenos días, muchas gracias por vuestra exposición. Bueno, voy a aprovechar que está Nono, representante de una administración autonómica. Yo ahora también, aunque he pasado el resto de mi vida en la administración local, ahora estoy en la administración autonómica, en el sector sanitario. Y bueno, la mayoría del personal estatutario, que en casi todas las comunidades autónomas existe la carrera profesional, que está bastante instaurada. Y me gustaría saber, en la Junta de Andalucía, cómo vais a implementar la posibilidad de meter la evaluación de desempeño entre el personal sanitario, estando tan afianzada el tema de la carrera profesional. Si también vais a incidir en ese desarrollo de evaluación de desempeño en el personal sanitario o, sin embargo, por otro lado, se va a quedar en su carrera profesional y no vais a implementar ese trabajo ahí. La carrera horizontal, bueno, el texto que nosotros proponemos es para el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía y de carácter supletorio para todo el resto de sectores si no tienen regulación propia.
En el caso del sector sanitario de la Junta de Andalucía del SAS, tiene regulación propia, por lo tanto quedaría fuera en este momento porque ya tiene su propia regulación. Pero, por ejemplo, el sector educativo no lo tiene, no tiene esa regulación propia y ahí sí entra como un carácter supletorio. ¿Alguna más? Ha sido fácil. Pero está bien, está bien, está bien. Bueno, yo había una cosa que les dije que iba a provocar, de alguna manera, porque dentro de lo que era la temática de la mesa, que era una evolución natural entre la gestión de personal a la gestión de personas, y bajo mi punto de vista, como he dicho en la introducción, es el devenir hacia lo subjetivo, hacia variables que son de medida muy variable, porque las personas son muy variables en sus aptitudes, en sus capacidades y en sus destrezas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que inevitablemente los que gestionáis personas en las administraciones públicas debéis de asumir, y es, en contra, Olga me va a echar la bronca, pero yo creo que hay que asumir la parte subjetiva de la gestión de las personas. Es inevitable. ¿Por qué? Porque la gente es distinta y porque la gente hace distinto. Lo que pasa es que sí tenemos responsabilidades de objetivar lo que la gente hace y darles la suficiente capacidad técnica para que sea relevante lo que medimos, fiable lo que medimos y que no esté contaminado ni sesgado. Ese es el valor añadido de la técnica. Pero desechar lo subjetivo, creo que eso es una quimera. Y más si concebimos la carrera horizontal como la posibilidad de una persona de desarrollar sus capacidades y poder llegar a un planteamiento de bienestar por desarrollo propio y no tanto por dinero. Y superar la segunda actividad, la segunda antigüedad en la que se ha convertido la carrera horizontal. Y nada más. Muchas gracias a todos.